Bienvenidos a nuestra última sesión de la materia Psicología Educativa. En esta abordaremos el paradigma sociocultural y el paradigma psicogenético. El paradigma sociocultural es un programa teórico que relaciona el aprendizaje y el desarrollo psicológico, la educación y la cultura para entender y mejorar los procesos psicológicos y socioculturales en el aprendizaje. Plantea cómo interiorizar procesos mentales con la realidad y cómo se procesa la conciencia. Se basa en las mediaciones entre el sujeto y el objeto y toma como mediadores al maestro, la escuela, los papás, la realidad social, los materiales didácticos, los amigos, la cultura, entre otros. El paradigma sociocultural fue desarrollado por el psicólogo ruso Lev Vygotsky con influencias de otros paradigmas psicopedagógicos de posguerra, como el paradigma cognitivo, que conjuga la razón y la analogía de sus procesos con el sistema de información. Vygotsky, en su obra Pensamiento y Lenguaje, describe la interacción del ser humano con los signos o herramientas, siendo la más importante el lenguaje. Concibe el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para Vygotsky, toda la función intelectual debe explicarse a partir de su relación esencial con las condiciones históricas y culturales. La relación de la conducta no se realiza específicamente a partir de la acción sobre la naturaleza, o mejor dicho, del mundo exterior, sino que se forja desde el comienzo de la vida de las personas en un marco de interacción con otros hombres y a través de estos procesos de interacción que el niño va adquiriendo progresivamente un control voluntario y autónomo de las funciones psicológicas. Sus fundamentos indican que el paradigma sociocultural determina que es la internalización del sujeto lo que permite el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Las interacciones con el medio ambiente serán construidas primero en el plano intersubjetivo para después poder interiorizarse a un plano intrasubjetivo. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas, que es la relación interpsicológica, y después en el interior del propio niño, que es la intrapsicológica. Se entiende como internalización a la reconstrucción interna de una operación externa. Vygotsky cita de ejemplo el gesto de señalar y dice, al principio, este ademán no es más que un intento fallido de alcanzar algo. Cuando la madre acude al pequeño y se da cuenta de que su movimiento está indicando algo, la situación cambia realmente. El hecho de señalar engendra una reacción, no del objeto que desea, sino de otra persona. Únicamente más tarde, cuando el niño es capaz de relacionar su fallido movimiento de agarrar con la situación objetiva como un todo, comienza a interpretar dicho movimiento como acto de señalar. Esto viene descrito en su obra El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. El proceso de interacción que permite la reconstrucción de una actividad psicológica externa por medio de operaciones con signos siempre se realiza en contextos interactivos con otros humanos y es para Vygotsky la diferencia entre el comportamiento animal y las actividades culturalmente mediadas por los hombres. Los supuestos teóricos nos indican que las ideas del materialismo dialéctico constituyen los fundamentos epistemológicos del paradigma sociocultural. El materialismo dialéctico existe una relación de asociación, de interacción y transformación recíproca entre el sujeto y el mundo. A diferencia de Piaget,
Vygotsky considera que entre el sujeto y el objeto hay una mediación establecida por los artefactos o instrumentos socioculturales. El medio social pasa a desempeñar un papel esencial en el desarrollo del psiquismo del hombre y es inherente a él desde el principio de la vida. El paradigma sociocultural establece tres ideas pedagógicas fundamentales que se relacionan con la significación e interiorización de los conocimientos. La primera idea afirma que el desarrollo humano es independiente del proceso de aprendizaje. Esto significa que el ser humano requiere de este tipo de interacción para su desenvolvimiento intelectual. La segunda idea se basa en el uso de herramientas como una amplificación de las capacidades de conciencia. Las herramientas, o también referida por Vygotsky como signos, ayudan a adquirir nuevas y mejores habilidades como lo son la memoria, la atención y la resolución de problemas. Dentro de la concepción de enseñanza, Vygotsky sostuvo que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso interactivo. Aprende, pero al mismo tiempo enseña. La enseñanza consiste en proporcionar contenidos o información en el alumno para que lo adquiera. No es posible ningún proceso de desarrollo psicológico al margen del contexto histórico-cultural. La enseñanza se inicia con el proceso de desarrollo psicológico individual. El ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de instrumentos físicos y psicológicos de índole sociocultural. Los procesos educativos se convierten en foros culturales. Con ello, se crean asimilaciones e interpretaciones de significados gracias a la participación conjunta. Y la escuela desempeña un papel crucial en la promoción de aprendizajes específicos y en el desarrollo general de cada alumno. Gracias a la enseñanza en instituciones educativas, se fomenta el desarrollo de funciones psicológicas superiores. Nos dice que la concepción del aprendizaje de este paradigma consiste en la interiorización y apropiación de representaciones y procesos. El aprendizaje parte de las experiencias personales, sociales, culturales y escolares de los estudiantes que han adquirido a lo largo de su vida. El aprendizaje y desarrollo cognitivo forman una sola unidad. Presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean. El aprendizaje también se genera con los logros adquiridos. Las interacciones sociales son básicas para el buen aprendizaje y este permite el acceso a la cultura propia. Considera el desarrollo o procesos madurativos y los conceptos primordiales del aprendizaje. Su concepción del maestro nos dice que el maestro debe de ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios determinados socioculturalmente. Es un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación del alumno. Es un mediador entre el alumno y el conocimiento, cede su protagonismo al alumno, quien asume su papel fundamental en su propio proceso de formación. Su papel es crear, a través de actividades, zonas de desarrollo para que el alumno las comprenda y después las exponga. Es un experto que enseña en una situación esencialmente interactiva. Gestiona el aula potenciando interacciones, creando expectativas y un clima de confianza. La concepción del alumno nos indica que, bajo este paradigma, el alumno efectúa la apropiación y reconstrucción de saberes culturales. Debe ser visto como un ente social, protagonista y producto de las múltiples interacciones sociales en las que se ve involucrado a lo largo de su vida escolar y extraescolar. La interacción social con otros es considerada de importancia fundamental para el desarrollo del alumno.
El alumno se convierte en el responsable de su aprendizaje mediante su participación activa en la colaboración de sus compañeros. El lenguaje es un instrumento mediador que posibilita las interacciones. Y el alumno es una persona que internaliza, es decir, que reconstruye el conocimiento, el cual estuvo primero en plano de interindividual. Iniciamos con el paradigma psicogenético. La psicología genética no se encarga de estudiar la influencia de los genes en nuestro comportamiento. Por el contrario, se refiere al estudio de la génesis de los pensamientos de las personas, cómo se forman y por qué, además de qué elementos externos influyen en ellos. En el campo de estudio, que se encarga de investigar sobre los procesos de pensamiento, su formación y sus características. Este fue desarrollado principalmente gracias a los trabajos de Piaget, quien fue un psicólogo suizo de gran importancia durante el siglo XX, mismo del que ya habíamos platicado anteriormente. Piaget tomó ideas de las siguientes corrientes: del empirismo, ya que afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna, es decir, desde su reflexión, o externa, desde la sensación, y que esta es su única base. También tomó información del racionalismo, en donde considera la razón como fuente principal y única base del valor del conocimiento humano en general. Tomando ideas de las corrientes anteriores, llegó al interaccionismo, el cual afirma que nuestro entorno es la principal causa de nuestro desarrollo intelectual, pero a la vez nuestra propia interacción con el medio hace que creemos conocimientos nuevos. También se puede decir que la psicología genética tiene sus antecedentes en las investigaciones y las etapas de estas que realizó Piaget en la Escuela de Ginebra, ya que gracias a sus investigaciones desarrolló toda su teoría. Las interrogantes acerca de qué es el conocimiento y cómo es posible que el hombre conozca su realidad fueron replanteadas por Piaget. En el siglo anterior, los filósofos habían estudiado el conocimiento como un hecho. Poco a poco, los filósofos de la ciencia comenzaron a percibir la limitación del enfoque y sentaron los antecedentes y las bases para estudiar la problemática en un sentido diacrónico o histórico. Varios autores fueron los promotores de este cambio de orientación. Natrop y otros neocatianos, con sus trabajos sobre la historia de la ciencia, como Bacherlam, Kuhn, etc. Lo anterior llevó a Piaget, en primer lugar, a insistir en estudiar la problemática epistemológica desde una perspectiva genética y no en forma estática como habían hecho la mayor parte de los filósofos. En segundo lugar, esta tarea debía emprenderse tanto en el plano histórico del devenir del hombre como en el plano ontogénico para contar con una visión global del problema. Sus fundamentos se basan durante los años 30 con la investigación que se aboca al estudio de la inteligencia preverbal, lo que dio lugar al desarrollo de la descripción del estado sensoriomotor. En Estados Unidos, a partir de los años 60, comenzó a ser redescubierta la obra de Piaget, debido a básicamente el boom existente por la búsqueda de innovaciones educativas y por la ponderación de posibilidades inherentes de la teoría genética y en tanto teoría epistemológica y como teoría del desarrollo intelectual. Durante este periodo y en los años posteriores, las aplicaciones e implicaciones del paradigma en el campo de la educación comenzaron a proliferar en forma notable, sobre todo en la educación elemental y solo más adelante en la educación media y media superior. Los fundamentos epistemológicos del paradigma psicogenético son constructivistas.
interaccionistas y relativistas. En relación al constructivismo, es porque otorga al sujeto un papel activo en el proceso del conocimiento. Hablando sobre el interaccionismo, se da en el siguiente esquema, en donde nos analiza la relación entre sujeto-objeto y que el empirismo eh, es totalmente un esquema opuesto al que nos muestra el racionalismo, y en el interaccionismo es la combinación de ambos. Con respecto al relativismo, los objetos son conocidos en función de las capacidades cognitivas que poseen en un momento determinado el sujeto cognoscente. Dicho de manera simple, el sujeto siempre conoce en función de sus marcos asimilativos, y en este sentido se dice que tiene referencia de lo que puede conocer en un momento relativo de su desarrollo. En la primera etapa, que es la etapa sensoriomotora, se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, hacia los 2 años de edad. Nos dice que los mayores logros o los principales logros de esta etapa son el desarrollo de reflejos, el ensayo y error y una vista diferente al mundo. Posteriormente viene la etapa preoperacional. Las personas se encuentran en la fase preoperacional, es cuando empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, a actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Esta se desarrolla entre los 2 y los 7 años, y los logros que se pueden identificar en esta etapa es el desarrollo de símbolos, el lenguaje, la imitación y la representación dramática. Posteriormente encontramos la etapa de las operaciones concretas, y que es uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a esta etapa de las operaciones concretas, es que ya sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no depende de la forma que adquiere ese líquido, ya que se conserva su volumen. Esta etapa se desarrolla entre los 7 y los 11 años, y sus logros se reflejan en el desarrollo del pensamiento lógico, en la comprensión y en el entendimiento. Posteriormente encontramos la etapa de las operaciones formales, y este es un periodo en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas. No están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Esta se desarrolla entre los 11 y los 15 años, y sus logros están enfocados en el conocimiento y pensamiento abstracto y el hipotético y real. Los supuestos teóricos de este paradigma nos indican justamente que la base está en las etapas del desarrollo de Piaget, que como ya lo vimos, está la etapa sensoromotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. En la etapa sensoriomotora, que ya habíamos platicado que va de los 0 a los 2 años, es la fase en la que el niño empieza a interactuar con el mundo exterior, interesándose por los estímulos que le proporciona. Sus características se encuentra en la capacidad innata para distinguir el habla de otro tipo de sonidos. La repetición de actividades como una forma de comprender mejor lo que ocurre en el mundo exterior, como lanzar repetidamente un juguete, tirar de una manta, etcétera. El interés por actividades lúdicas que generen reacciones sensoriales como cosquillas, colores brillantes, canciones o sonidos, y la comunicación a través del llanto durante el primer año de vida.
En esta etapa también encontramos la pronunciación de las primeras palabras y oraciones cortas a partir de los 12 meses. La etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, se caracteriza por el ingreso del niño o la niña al sistema educativo formal. Implica el desarrollo de la lógica y el uso de categorías para clasificar los objetos y la realidad. En esta se dan las primeras interacciones sociales fuera del contexto familiar. El niño siente mucha curiosidad por entender el mundo, por lo que suele preguntar el porqué de las cosas. El pensamiento de carácter egocéntrico, centrado en sus necesidades, la aplicación del vocabulario debido a la interacción social y el aprendizaje escolar, y el desarrollo de la empatía y la capacidad para interpretar roles separándolos de la realidad. En la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años, los niños comienzan a aprender y poner en práctica operaciones matemáticas simples que estimulan su pensamiento lógico. 2 más 2 es 4 y también pueden apreciarse otros avances. Sus características principales es que el pensamiento abstracto no está desarrollado, lo cual les impide comprender temas complejos el desarrollo del pensamiento lógico en una etapa inicial y su capacidad para ser empático. Ya pueden entender cómo se sienten otras personas. Y finalmente, la etapa de operaciones formales, que va de los 11 años en adelante, es la última etapa del desarrollo cognitivo y va desde la preadolescencia hasta la edad adulta. En esta fase es posible notar avances en varios aspectos y sus principales características es que a partir de esta etapa de desarrollo los niños comienzan a plantearse hipótesis por sí mismos, incluso sobre aspectos de la realidad que aún desconocen. Su comprensión de la existencia de formas de pensamiento distintas a las suyas, especialmente durante los primeros años de la adolescencia. Y finalmente el desarrollo de una mayor capacidad para generar conclusiones abstractas a partir del pensamiento lógico. Dentro de este paradigma, la concepción de la enseñanza usa métodos activos centrados en el interés del alumno, provoca la asimilación de contenidos por parte del alumno, debe darse en un contexto didáctico, estimulante y favorable para los alumnos. Debe plantear situaciones problemáticas que demanden y favorezcan en los alumnos el trabajo reconstructivo. Las estrategias de enseñanza son actividades de enseñanza que promueven la mejora de las interpretaciones y reconstrucciones que los alumnos realizan sobre los contenidos escolares para fortalecer el saber enseñar. Actividades o situaciones problemáticas que requieran y favorezcan en los alumnos un trabajo reconstructivo de dichos contenidos. Esto consistirá en el fomento a través de problemas o situaciones, el uso y movilización de las competencias cognitivas, promover el diálogo y el intercambio de puntos de vista en torno a los problemas y situaciones desafiantes, como actividades de discusión respetuosa donde todos puedan opinar con libertad y reconstruyan contenidos en una actividad en pequeños grupos. Por sí misma no garantiza experiencias y productos deseables. Orientar los procesos de reconstrucción que realizan los alumnos sobre los contenidos escolares, se deberán aportar a los alumnos toda la información que se considere necesaria, siempre y cuando sirvan al progreso de la actividad reconstructiva de los alumnos con el fin de preguntar, contraargumentar, sistematizar los contenidos. La concepción del aprendizaje para el paradigma psicogenético nos dice que este siempre estará en función del desarrollo biopsicosocial, que el aprendizaje dependerá de la condición cognitiva inicial y que es posible acelerar o alterar el ritmo normal de adquisición de construcciones operatorias. Desde hacía tiempo, la postura psicogenética ha venido distinguiendo entre dos tipos de aprendizaje:
el aprendizaje en sentido amplio, que se refiere al desarrollo, y el aprendizaje en sentido estricto, que se refiere al aprendizaje de datos y de informaciones puntuales, el aprendizaje propiamente dicho. La concepción del maestro para el paradigma psicogenético nos dice que el maestro debe encaminar sus esfuerzos docentes a promover el desarrollo psicológico y la autonomía de los educandos. Desde esta perspectiva, el profesor, junto con el alumno y los saberes curriculares, es una parte importante de la relación tripolar existente en todo acto educativo. En tal sentido, el docente debe comprender la peculiaridad de esta relación y sus formas complejas de interacción y tener en cuenta la gran meta educativa antes mencionada. Debe encaminar sus esfuerzos docentes a promover el desarrollo psicológico y la autonomía de los alumnos. El profesor, los alumnos y los contenidos curriculares integran la relación tripolar educativa. El profesor es el último actor o intérprete de los procesos de descontextualización disciplinario para llegar al saber enseñar. Este proceso se llama transposición didáctica, ya que transmite el saber enseñar y se convierte en el saber enseñado, cuyo éxito tendrá que constatar. Debe conocer a fondo las etapas del desarrollo cognitivo y los conocimientos didácticos. También debe de promover una atmósfera de reciprocidad, respeto y autoconfianza para los alumnos y que su aprendizaje se dé sin obstáculos, además de promover actividades cooperativas. El docente deberá reducir su figura de autoridad para que el alumno no se sienta intimidado y evitar las sanciones. El profesor procurará respetar los errores y las estrategias de conocimiento propias de los niños y no deberá limitarse a exigir la mera emisión de la respuesta correcta. Además de que debe evitar el uso de recompensas y el castigo para que los niños construyan sus valores morales. Finalmente, la concepción del alumno para este paradigma nos dice que, según el paradigma psicogenético, el alumno es un constructor activo de su propio conocimiento y el reconstructor activo de su propio conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos escolares a los que se enfrenta. El alumno es visto como un sujeto que posee un determinado nivel de desarrollo cognitivo y que ha elaborado una serie de interpretaciones o construcciones sobre ciertos contenidos escolares. Los alumnos deben poseer un cuerpo de conocimientos e instrumentos intelectuales, estructuras y esquemas, competencias cognitivas, los cuales determinan en gran medida sus acciones y actitudes en el aula para actuar física y mentalmente. Los alumnos deben ser ayudados para que adquieran confianza en sus propias ideas. Se deben permitir que las desarrollen y las exploren por sí mismos, para tomar sus propias decisiones y aceptar sus errores. Si los alumnos construyen su conocimiento, podrán comprenderlo más fácil, transferirlo y sentirse capaces de producir conocimientos valiosos. Con esto estaríamos terminando nuestra materia de psicología educativa. Yo les agradezco mucho su participación en esta materia y deseo que los conocimientos adquiridos sean de valor en su formación académica y profesional.